tener que escuchar el sonido de la válvula aórtica. Esa es el área para auscultar la válvula aórtica, área aórtica. Luego, vamos del otro lado. Segundo espacio intercostal, hago lo mismo, toco la clavícula, ahí hay un espacio, luego la primer costilla, un espacio, la segunda costilla, y ahí está el segundo espacio. El segundo espacio intercostal izquierdo, con la línea paraesternal, es decir, una línea imaginaria que está al costado del esternón, ahí voy a tener mi segundo punto, que es el área pulmonar, para poder poner ahí el estetoscopio y escuchar a la válvula pulmonar. Luego tengo un área aórtica accesoria que también me puede servir para escuchar la válvula aórtica, que es en el tercer espacio intercostal izquierdo. Entonces sigo bajando, este era el segundo espacio intercostal izquierdo, toco la tercera costilla, segundo espacio intercostal izquierdo, con la línea paraesternal, ¿sí? Y ahí voy a escuchar el área aórtica accesoria. Luego voy a tener, para escuchar la válvula mitral, que ir al área mitral. ¿Y dónde voy a tener el área mitral? El área mitral la voy a tener en el quinto espacio intercostal izquierdo. O sea, tengo que seguir una costilla, dos costillas, tres costillas, cuatro costillas, cinco costillas. El espacio intercostal que está aquí, en la quinta costilla del lado izquierdo, con la línea medio clavicular, es decir, ya no hago el paraesternal, me tengo que ir un poco más para allá. Entonces, de la clavícula, imaginariamente trazo una línea en la mitad. Entonces, en la mitad de esa clavícula, en los varones se corresponde con la tetilla de las mamas. En la mujer, como la mama es más voluminosa, es más difícil. Entonces, tengo que hacer una línea imaginaria que cruce la mitad de la clavícula, y ahí, en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea medio clavicular, voy a tener el área para escuchar la válvula mitral, que es el área mitral. Y finalmente, el área tricuspidia va a ser el quinto espacio intercostal izquierdo, igual que la mitral, pero ahí sí con la línea paraesternal, al lado del esternón, no en la mitad de la clavícula, sino más hacia adentro, al lado del esternón. Entonces ahí voy a poder escuchar la válvula tricúspide. Por supuesto que esto, cuando volvamos a la presencialidad, hay que hacerlo en la parte práctica. Ustedes tienen que saber dónde poner el estetoscopio, identificar las áreas de auscultación y después poder escuchar los ruidos que habíamos dicho que tenían que poder interpretar. Bien, la presión arterial. La presión arterial, esto ya es otro tema, chicos. Acá ya estamos viendo qué es lo que pasa con la sangre, con la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias. Y vamos a definir a la presión arterial como la fuerza o presión que lleva la sangre a todo el cuerpo. La fuerza o presión que lleva la sangre a todo el cuerpo va a ser la presión arterial. La fórmula, y esto también es pregunta de examen parcial y final, la fórmula de la presión arterial es volumen minuto por resistencia vascular periférica. Al volumen minuto también se lo conoce como gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que sale de los ventrículos por minuto. Eso quiere decir volumen minuto, gasto cardíaco. Cantidad de sangre que sale por los ventrículos por minuto. Por supuesto, del lado izquierdo va a salir mucho más sangre que del lado derecho. Por eso generalmente se contabiliza más la sangre que sale del lado izquierdo. Y la resistencia vascular periférica es la resistencia que oponen los músculos lisos de las arterias. ¿Se acuerdan ustedes que las arterias tenían tres capas? El endotelio, la muscular y la adventicia. Y la muscular de las arterias es una capa gruesa de músculo liso. Y esa capa es la que da la resistencia a la sangre que sale del corazón.
¿Cómo se mide la presión arterial? Les pido por favor que apaguen los micrófonos, chicos. Yo ya desde acá no lo puedo hacer, porque si no tengo que salir de la proyección. Así que fíjense de apagar los micrófonos. ¿Cómo se mide la presión arterial? Con un instrumento que se llama tensiómetro. El tensiómetro va a permitir valorar la presión arterial en milímetros de mercurio. Cuando volvamos a la presencialidad, también una de las cosas que hay que aprender es a usar el tensiómetro y poder tomar la presión. Hay una presión que se conoce como presión máxima o sistólica y otra presión que se conoce como mínima o diastólica. Y el valor normal de la presión en un adulto es de 120, la máxima o sistólica, y 80, la mínima o diastólica, de milímetros de mercurio. También pueden encontrarla como 12,8. No es otra cosa que una abreviatura. Es lo mismo decir 120/80 que decir 12,8. ¿Sí? Ese es el valor normal de la presión en un adulto. Si tengo más de 120 o más de 80, la máxima o la mínima respectivamente, voy a decir que el paciente tiene una hipertensión arterial, un aumento de la presión arterial. ¿Cómo se toma la presión? Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. ¿Cómo se toma la presión? La presión se toma con este instrumento que es el esfingomanómetro. Ese instrumento es el que usamos habitualmente. Después vienen otros digitales, pero que no tienen la misma fidelidad que estos que usamos el personal de salud. Ese instrumento más el estetoscopio, que era el que también utilizamos para escuchar los latidos del corazón, son los dos que vamos a necesitar para la toma de presión. Lo primero que tienen que saber a la hora de tomar la presión es que el individuo debe tener el brazo a la misma posición de la altura del corazón. La presión se puede tomar del brazo derecho como se puede tomar del brazo izquierdo. No hay problema con eso. En cualquiera de los dos brazos se puede tomar. Pero el brazo tiene que estar a la altura del corazón. No tiene que quedar colgando. Fíjense ustedes cómo acá el médico le hace poner el brazo sobre la mesa para que quede a la altura del corazón. No le toma de este lado colgando. ¿Sí? Si la persona está acostada, no hay problema, porque al estar acostada, está en la misma altura el brazo que el corazón. Otro dato importante a tener en cuenta es que la persona no tiene que tener ropa que le ajuste. Si tiene ropa que le ajuste, hay que pedirle que se la saque y que se quede con alguna camiseta o algo abajo que no le ajuste. Entonces, si es invierno, hay que tratar de hacerlo en algún consultorio o ambiente climatizado, cosa que la persona no se muera de frío, pero sí se pueda desarropar para que no le quede ajustado el brazo con la ropa a la hora de tomar la presión. Luego, ¿qué tiene que hacer el profesional que va a tomar la presión? Buscar el pulso de la arteria humeral. Tiene que tomar el pulso de la arteria humeral, que se encuentra justamente en la pliegue del codo, y una vez que identifica, ahí tiene que poner el estetoscopio y por encima el esfingonanómetro, ¿sí? El relojito también lo puede poner a este nivel o dejar sobre la mesa y comienza a insuflar esta bombita que ven acá, esta perita, la comienzan a insuflar, que esto comienza a apretar el brazo de la persona y el relojito empieza a subir la agujita del relojito. Una vez que lleguemos más o menos a los 200 de presión, que está en la agujita en 200, ya la persona va a sentir que le aprieta, hay que soltar esta perillita que tenemos al costado de la bomba para que empiece a desinflarse el dispositivo que tenemos en el brazo. Pero hay que hacerlo despacito, no de golpe. Y cuando comienza a desinflarse, nosotros vamos a ver dos situaciones. Una la vemos y otra la escuchamos. Vamos a escuchar la aparición de un latido. Y por otro lado, la agujita que teníamos en el reloj comienza a detenerse. Cuando la aguja que viene en el reloj se detiene y yo escucho la aparición del latido, esa va a ser la máxima de presión que tiene el paciente.
sigo de a poquito soltando el aire de la perita con este perillita, hasta que dejo de sentir el latido y deja de detenerse la agujita del reloj. Cuando suceden estas dos cosas, que yo dejo de sentir el latido y deja de detenerse la agujita del reloj, voy a tener la presión arterial mínima. Entonces, de esta manera saco la máxima y la mínima. Que recuerden ustedes, en un paciente adulto lo normal es 12, 8, ¿sí? 12, 8 o 120, 80. Es importante también que la persona no venga agitada, no haya tomado café ni fumado por lo menos 20 minutos o media hora antes, si no hay que decirle que se quede un ratito sentada en la sala de espera. Si es que ha tomado café o ha fumado, hay que hacerle esas preguntas antes de tomarle la presión, o si viene corriendo agitado, que se siente, tome agua, se relaje y recién se le toma la presión arterial. La presión se puede tomar en ambos brazos, inclusive también se puede tomar en los miembros inferiores. Pero siempre tiene que estar, en ese caso, la persona acostada, porque los miembros tienen que estar a la altura del corazón. Esto es un tensiómetro digital. Eso lo tienen los pacientes habitualmente en su casa, pero los digitales no son tan fieles como los otros. Y aquí les está indicando, por ejemplo, este paciente se autotoma en su casa con el tensiómetro digital la presión y el registro es de 130/85. Ese paciente tiene una hipertensión, tanto de la máxima como de la mínima, porque la máxima tiene que estar en 120 y la mínima en 80. Entonces este paciente tiene una hipertensión. Y entonces ahora, sí. Una consulta, si el paciente no desayuna antes de tomarle la presión, ¿eso afecta, digamos? Puede tener un poquito baja la presión, pero no va a afectar demasiado. Salvo que el paciente haya hecho una lipotimia, le haya bajado la presión arterial por no desayunar, ahí sí la va a tener más baja. Pero si no, no va a afectar demasiado. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. No, Profe, ¿ese tensiómetro digital es igual al oxímetro? es parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Hay algunos que vienen los dos juntos, tensiómetro y oxímetro, pero son dos cosas diferentes. Uno mide la presión y el oxímetro mide la concentración de oxígeno. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Sí. ¿Por qué en 130/85 usted dice que, bueno, se lo considera hipertensión y en el centro de salud, ya con 14, nos dicen, a mí por lo menos me dijeron una vez que es valor normal en una persona adulta, cuando la había llevado a mi tía? Claro, no. A ver, hay muchas clasificaciones, digamos, de presión normal y anormal, pero los cardiólogos hoy en día prefieren que se tenga hasta 120, por ahí en un paciente añoso, mayor, puede llegar a 13, pero los cardiólogos prefieren que no. Cuanto menos presión se maneje, menos riesgo de accidentes cerebrovasculares hay. Entonces, los cardiólogos prefieren que no se exceda de 90 o de 9 la mínima, y a lo sumo máximo 130 la máxima, en pacientes adultos. Lo que puede haber pasado por ahí con tu tía, no lo sé, es que ya venga manejando presiones altas, y dentro de las presiones altas que maneja, 14 es la más baja de las que venía manejando. Pero eso no quiere decir que no sea hipertensión. Es hipertensión. Lo máximo, como les digo, que se puede llegar a dejar pasar es hasta 130 en pacientes muy mayores. Pero los cardiólogos tratan de que las presiones sean por debajo de 120 y de 85 u 80 para evitar los riesgos de accidentes cerebrovasculares. Profe, una consulta. Sí. Cuando la persona tiene 180 de presión, ¿qué riesgo corre? Eso es súper alto, de accidente ¿Un cerebrovascular. ACV? Claro, ACV es accidente cerebrovascular. Lo que pasa, chicos, también yo les voy a explicar lo siguiente. La presión, como la diabetes, son enfermedades silentes. ¿Qué quiere decir eso? Silenciosas. Yo no me doy cuenta que tengo la presión alta, yo no me doy cuenta que tengo el azúcar alta, hasta que mi organismo explota.